Ayer Joaquín Sabina cumplía 71 años y justamente el día de su cumpleaños, con su amigo Joan Manuel Serrat, dieron un recital en Madrid que terminó de la peor manera con una caída del cantante. ¿Ven? Ese es el momento exacto en el que cayó de unos 2 metros aproximadamente, cayó sobre el hombro. En su momento lo retiraron en una camilla, lógicamente había paramédicos allí. Parecía que no había sido muy grave porque lo sacaron en camilla, el público se quedó, en parte por la expectativa y muchos estaban en shock. E incluso vieron como unos minutos más tarde Joaquín volvió al escenario en silla de ruedas para avisar él personalmente que se suspendía lógicamente el recital. Dijo, estoy dolorido, necesito que me atiendan los médicos. Ese es el momento en el que lo retiraban en la camilla. La cuestión es que hoy a la mañana nos enteramos que lo están operando y no necesariamente del hombro a Joaquín Sabina. Por eso es que estamos buscando precisiones y las tiene Agustín Fontella, que está allí en vivo desde Madrid. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Saludos desde aquí, de Madrid. Terminó hace algunos minutos esa operación a Joaquín Sabina por un hematoma intracraneal. Como vos decías, ayer parecía que había sido solamente un susto, un golpe fuerte, pero con el pasar de las horas se confirmó ese diagnóstico. Ya se lo operó, la operación ha salido bien. También, decías vos, tiene unos golpes en el hombro, pero que es un tratamiento que sigue cualquier persona que ha tenido un golpe en el hombro, es decir, hombro inmovilizado por un par de semanas y un tratamiento de rehabilitación. Pero bueno, lo más importante es que se ha operado con éxito ese hematoma y en los próximos días se supone que Joaquín Sabina podrá volver a la vida normal. Recordar, sí, que Joaquín Sabina cumplía 71 años, es una persona que ya ha tenido cuadros médicos anteriores, de hecho hace unos años tuvo un derrame cerebral, por lo tanto, digamos que se toman medidas un poco más sensibles, teniendo en cuenta la edad del cantante. Claro que sí. Bueno, vamos a esperar entonces su evolución. Pero sí, nos había asustado la noticia, ¿no? Operan de la cabeza, bueno, tiene que ver con el mismo golpe que sufrió en la caída. Tengo entendido que en España se armó un debate muy grande. Suele armarse cada año, pero esta vez un poco más, porque la eutanasia llegó al Congreso. Formalmente se va a tratar ese tema. Sí, Diego, bueno, llegó al Congreso y no solo llegó, sino que se aprobó, no se aprobó la ley en plenitud, pero se aprobó que el Congreso la va a tratar. La trate, se había claro. intentado ya en 2 oportunidades, no se había logrado, bueno, en esta tercera pasó y todo indica que va a ser ley porque el Partido Socialista, junto a sus aliados de Unidas Podemos y otras fuerzas de carácter de izquierda, llegarían en una mayoría. Ya necesitan algunas otras fuerzas de centro que estén de acuerdo con esta medida, pero todo indica que España va a ser el 4.º país de la Unión Europea. Te sorprendería un poco ahora cuando te diga cuáles son esos países de la Unión Europea en los cuales ya existe una ley de eutanasia, porque son Bélgica, Holanda y Luxemburgo, ¿no? Uno cuando decía, bueno, es el 4.º España, quizás pensaba a priori que Francia, por ejemplo, Alemania o Italia tendrían ya una ley de eutanasia, pero no, son pequeños países del centro y norte de Europa. Con esto España se pone de alguna manera a la vanguardia dentro de la Unión Europea, pero todavía, Diego, hay que seguir un recorrido para que esa ley de eutanasia finalmente sea un derecho para muchas personas. Irá ahora una comisión parlamentaria de sanidad donde no creo que tenga muchos retoques, es un texto que ya había trabajado el Partido Socialista, pero luego volverá al Pleno del Congreso donde se votará y finalmente pasará por senadores, el Senado español, y allí sí tendrá el visto final para ser ley. Una ley que se discutió mucho, como vos decías. De hecho, en el Pleno del Congreso aquí en España, algunas fuerzas que estaban en oposición a esta ley fueron bastante gráficas, ¿no? Con sus oposiciones. El partido Vox, este partido radical de ultraderecha, decía que esta ley de eutanasia convertía al Estado español en una máquina de matar. Y el Partido Popular, que durante los últimos años aquí en España, cuando gobernaba Rajoy, ha sido conocido por establecer muchos recortes sociales, casualmente dice que esta ley de eutanasia que está impulsando la izquierda es para, de alguna manera, hacer austeridad fiscal en el Estado, para recortar gastos, ¿no? Claro. En vez de que el sistema de sanidad pública trate a las personas que están en esta condición, ¿no?, de un sufrimiento irreparable psíquico o físico y no mueren,
bueno, de esta manera, dice el Partido Popular, el Estado se libra de pagar la medicina y la atención médica. O sea que, para entender esto, lo que aprobó el Congreso hasta ahora es tratar el tema. O sea, antes estaba el proyecto, pero no llegaba ni siquiera a ser tratado en comisión. Ahora aceptaron tratar el tema en comisión y por lo que vos decís, ya están los votos para que sea aprobado en comisión y después en la Cámara Alta y Cámara Baja. Ya los votos están, eso es un hecho. No, sí, yo te diría que es un hecho por cómo más o menos lo presenta la prensa y por cómo lo presenta el gobierno, ¿no? El gobierno, digamos, con esta aprobación de trámite a discusión de la ley, ya dice, bueno, España se va a convertir en el cuarto país. Entonces uno dice, bueno, listo, parece que los votos ya los han reunido y que todo va a salir adelante. Pero bueno, no descartaría alguna sorpresa en el Congreso, aunque todo indica que sí, que después de pasar por comisión parlamentaria y volver al Congreso de los Diputados, esta ley va a salir. De hecho, esperan que salga antes del verano, de que empiece el verano europeo, es decir, para el mes de junio. Muy bien, clarísimo, Agustín. Bueno, muchas gracias. Te dejamos trabajar allí siguiendo de cerca el tema de la eutanasia y, por supuesto, la salud de Joaquín Sabina. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Un abrazo.